Hoy iniciamos una nueva serie de estudios, de meditación y de reflexión de la bendita palabra de Dios. Ya el pastor Esteban dio lectura de la iglesia que vamos a estudiar, que se encuentra en Apocalipsis, el capítulo 2, del 1 al 7. Y estaremos hablando sobre el mensaje de Dios a la iglesia de Éfeso. El nombre Éfeso significa deseado. La ciudad fue famosa por el templo dedicado a Diana, considerado como una de las 7 maravillas del mundo. Pablo visitó esta ciudad de Éfeso por 2 oportunidades. También trabajaron en esta ciudad Aquila y Priscila y Tíquico. También Timoteo fue uno de los pastores de Éfeso. Y el apóstol San Juan, que pasó la mayor parte de su vida en esta iglesia de Éfeso. Amigos y hermanos, el estudio de esta iglesia es maravillosamente como para considerarlo y sacar algunas lecciones especiales para la iglesia de estos tiempos. Dice la palabra aquí en el versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Escribe. ¿Recordará usted cómo es que Dios dictó los 10 mandamientos a Moisés cuando él estuvo en el desierto? De igual manera, Dios va a dictar lo que veía en la iglesia a los mensajeros. Al ángel, dice aquí, que se refiere al mensajero, al pastor de la iglesia de Éfeso. O sea, Dios escribe para que quede registrado que lo que pasa en la iglesia de Éfeso también puede pasar en cualquier otra iglesia de estos tiempos. El ángel significa mensajero y se refiere a los pastores de las 7 iglesias que representan las 7 iglesias, que sobre veedores, vamos a llamarlo así, los personajes, los siervos, los que tienen que velar por la iglesia. Dios tiene un mensaje para ellos, lo que representan a las iglesias. El que tiene, dice la palabra aquí, el que tiene la autoridad sobre la iglesia, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, en su poder. Dice la palabra, los mensajeros de las iglesias, los que andan en medio nuestro, dice la palabra aquí, y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. El que anda. ¿Y quién anda en medio de la iglesia? Es el Señor. El que está vigilando a la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. El que anda, me gusta la figura, porque Él está vigilando, está contemplando, está mirando, está cuidando lo que es suyo, es su iglesia. Por lo tanto, hermanos, yo tengo una linda enseñanza aquí para todos nosotros. La autoridad de Cristo en su iglesia. El que tiene el poder para proteger, para corregir y para ayudar, para enmendar lo que está pasando en su iglesia. Hermanos, dice el versículo aquí, escribe a la iglesia, al ángel de la iglesia de Éfeso. ¿Qué era la iglesia?
cómo era la iglesia de Éfeso. Pablo había trabajado en ella por más de 3 años. Un tremendo siervo de Dios. Pablo discipuló el discípulo de Pablo fue pastor de la iglesia. San Juan, el apóstol Juan, había trabajado muchos años allí y fue obispo de esa zona. Sin embargo, el Señor lo amonesta. ¿Se da cuenta? Tremendos siervos de Dios habían pastoreado la iglesia. Sin embargo, vamos a verlo aquí, que hay una amonestación muy fuerte a la iglesia. Primero comienza con una palabra de elogio a la iglesia. Y lo vemos en el versículo 2 y el versículo 3. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Yo conozco tu arduo trabajo y paciencia. Dios conoce, Dios es omnisciente, omnipresente y todopoderoso. Él sabe todo lo que estaba pasando en la iglesia de Éfeso, como también conoce lo que está pasando en nuestra iglesia. La iglesia había trabajado incansablemente para su Señor. Una iglesia trabajadora que estaba en todo lugar. Pero también era una iglesia que tenía paciencia a pesar de las muchas persecuciones. Paciencia. Una iglesia trabajadora y una iglesia que tenía paciencia. Creo que son 2 virtudes que debemos nosotros considerar. Nuestra iglesia es trabajadora, está evangelizando, está discipulando, está haciendo obras misioneras, está ayudando a los pobres. Solo Dios lo sabe. ¿Tiene paciencia nuestra iglesia Alianza? Solo Dios lo sabe. Él conoce. No puede soportar a los malos, dice en el versículo 2. Una iglesia que no puede soportar a los malos. La iglesia había procurado mantener su pureza, su santidad, reprendiendo y expulsando a quienes daban mal testimonio. Una iglesia santa que no coqueteaba con el mundo, buscaba la santidad, la pureza. Pero algo más, la iglesia no se comprometía ni congeniaba con aquellas personas que andaban mal. Así es nuestra iglesia. Y cuando hablo de la iglesia, estoy hablando de tu vida y de mi vida. Así somos nosotros o congeniamos con aquel que está andando mal, con aquel que dice ser hermano porque estuvo un tiempito en la iglesia y salió y ahora es un drogadito, ahora es un borracho, ahora es un mujeriego, ahora es un carnal. La iglesia no aguantaba eso, no soportaba. Pero también dice, has aprobado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Quiénes eran estos falsos apóstoles? Probablemente fueron los nicolaitas, dice aquí en el versículo 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales también aborrezco. Pero también en el versículo 15 dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Esta era una secta. Los estudiosos de la Biblia dicen que estos eran hermanos, diáconos de la iglesia.
pero se rebelaron y se apartaron y formaron una secta, como lo hay también hoy en día. Hay gente que está en la iglesia, que llegan a ser autoridad, pero después se rebelan y se apartan y hacen su propia iglesia y tienen también sus falsos apóstoles y profetas. Otros creen que es un término simbólico para representar los extravíos de Balaam, los Nicolás, que en griego significa el que vence al pueblo, el que traga al pueblo. Estos falsos apóstoles tenían una autoridad tremenda, que convocaban al pueblo y convencían al pueblo. La advertencia de Pablo a los ancianos de la iglesia en Éfeso, en Mileto, lo vemos en Hechos, el capítulo 20. Y quiero leer para ustedes Hechos, el capítulo 20, que dice así, 28. Ya Pablo había advertido que a su salida iban a entrar falsos profetas, falsos maestros y falsos apóstoles. Así dice la palabra, 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad. Acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Ya el apóstol Pablo había advertido que entrarán lobos rapaces. Y esos son los falsos profetas de estos tiempos también, de los apóstoles que estamos viendo hoy. Por eso, hermano líder, hermano de un grupo pequeño, cuida tu grupo, cuida ese pequeño rebaño, cuidemos nuestras redes, cuidemos nuestras familias. Hay muchos mensajes que están saliendo ahora por los medios de comunicación, por todas las redes, pero muchos de ellos son falsos profetas. Y ahí está la advertencia. Pablo había exhortado a Timoteo, pastor de Éfeso, a que combatiese los falsos maestros. Y esto lo vemos también en primera de Timoteo 1:3. Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso, lo dice Pablo a Timoteo, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas. Para que no enseñen diferentes doctrinas. Eso era la amonestación. Y algo más dice, ni presten atención a fábulas, a genealogías interminables que acarrean y disputan más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Hermanos y amigos, así como la iglesia de Éfeso estaba advertido, amonestado, hoy la iglesia cristiana también es advertida. Cuidado que en los últimos tiempos vendrán hombres y aún mujeres a confundir a la iglesia, a que la iglesia se aparte de Jesucristo. Y esos son los falsos profetas y los falsos maestros. Ya en el tiempo entonces de Timoteo, algunos habían caído en el error. En segunda de Timoteo, el capítulo 2, verso 16, dice así, mas evita
profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de las cuales son Himeneo y Fileto. Ya algunos fueron confundidos, algunos cayeron, algunos apostataron, dejaron la fe. El apóstol Juan, quien fue obispo también de la iglesia de Éfeso, en primera de Juan va a decir, capítulo 4, va a decir así, 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino procurad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ya Juan estaba advirtiendo que en los tiempos postreros también, así como advertía la iglesia de Éfeso, ese mensaje de advertencia es para nosotros en este tiempo de crisis, en esta pandemia, en este tiempo donde la gente quiere escuchar algo, quiere escuchar un mensaje de esperanza. Y entonces los falsos profetas y los falsos maestros, los falsos apóstoles están aprovechando la ocasión para decir cualquier cosa, pero no hablan de la palabra. El mal que muchos cometen hoy en día es dejar que su vida espiritual vaya decayendo poco a poco en el tiempo. Y así se van enfriando en lugar de ser fervientes en espíritu, fervientes en oración, fervientes en la alabanza. Pero poco a poco hay muchos hermanos, y estoy seguro que en esta pandemia hay muchos que por la falta capaz de un celular no están conectándose con la iglesia, que desde el 15 de marzo venimos trabajando a través de las redes sociales y estamos preparando a la iglesia, estamos entrenando a la iglesia. Y aquellos que no están conectados, muy posible, están en su vida espiritual, están que bajan y bajan y bajan y están perdiendo el primer amor. Y esa es nuestra preocupación. Y es por eso que queremos que a través de los grupos pequeños lleguemos a toda la iglesia. Y hay una exhortación aquí. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Recuerda lo que un día fuiste. Un día fuiste cristiano, un buen hijo de Dios y pertenecías a la familia de Dios. Y quién sabe, llegaste a enseñar, a predicar la palabra, a cantar y a estar en el púlpito. Pero recuerda, dice aquí, por tanto, de dónde has caído, cómo eras, qué tenías antes de tu caída. Tenías paz, tenías amor, tenías convicción de Dios. No había otra cosa. En tu mente, en tu corazón estaba Dios. Tu conversación era solamente Dios. Y quiero que sepas, la Biblia lo registra. También el testimonio de muchos hombres que estando arriba cayeron. Por ejemplo, tenemos la caída de Saúl, la caída de David, la caída de Nabucodonosor, un rey, la caída de Sansón, la caída de Judas. Y todos fueron muy dolorosas, porque cayeron de muy alto. Por eso, amado hermano, usted que tiene varios años en la vida cristiana, la exhortación es esta: recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Y qué dice más la palabra del Señor? Es saludable recordar con frecuencia, recordar los buenos tiempos de nuestra vida espiritual. Yo recuerdo cuando mi pastor Raúl Díaz, que ya está en la presencia de Dios, predicaba
predicaba la palabra y tocaba su acordeoncito y me aconsejó para ir al instituto bíblico. Interesante es recordar que cuando era joven, cómo memorizaba la palabra y cómo memorizaba los signos y lo aprendía todo de memoria. Entonces la exhortación es: recuerda de dónde has caído. Y luego dice: arrepiéntete. Arrepiéntete. Eso quiere decir, cambia tu manera de pensar, de sentir, de actuar. Cambia tu paradigma. Deja de ser un cristiano carnal, un cristiano materialista, un cristiano frío, carnal. Arrepiéntete, dice la palabra. Eso significa cambio, hermano. Los 360 grados. Dale las espaldas al pecado, dale las espaldas a la maldad. Y vuélvete al Señor, como dice aquí, y haz las primeras obras. Y haz las primeras obras. En otras palabras, no sigas haciendo lo que estás haciendo ahorita. Ahorita tú estás ocupado en cosas malas. Está ocupada tu mente, tu corazón en las cosas materiales de este mundo. Y muy poca oración y muy poca meditación de la palabra. Muy poco contacto con los hermanos usando las redes sociales. Estás enfriándote, hermano. Y el peligro es esto: pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pues si no, vendré pronto a ti. ¿Qué significa eso? La iglesia de Éfeso corría el peligro, si no se arrepentía, de que Dios se presente en ella, pero con juicio. Sí, con juicio. Le quitaré todas las bendiciones que había recibido. Y todo por haber dejado la iglesia, por haber dejado al Señor. Ese es el peligro para nuestra iglesia hoy día. Y no estoy hablando de que es necesario para vivir una vida consagrada, dedicada, con el templo abierto. No. Ahí en su casa, en el trabajo, en la calle, donde quiera. Vivamos la vida que Dios quiere que vivamos. Una vida de un verdadero arrepentimiento, que tiene otra forma de pensar, otra forma de sentir, otra forma de actuar en este mundo. Es luz de este mundo, es sal de la tierra, es un representante de Dios, es un embajador de Cristo. Cuando las personas descuidan su vida espiritual, corren el riesgo de perder lo que Dios les había dado. Sí, escúcheme por favor, Caín perdió su paz y el lugar de su residencia. Había caído. Geisí perdió su salud. Saúl perdió el reino, el espíritu de Dios y la vida. David perdió el gozo de servir al Señor. Sansón perdió la vista, las fuerzas y la vida. Judas perdió el apostolado, la vida y la salvación. Hay una exhortación que dice: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y lo encontramos aquí en el capítulo 3, versículo 11. Y dice así: y aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén. ¿Qué significa eso? Retén la palabra de Dios aquí y aquí en tu corazón. Retén lo que Dios te ha dado, la salvación, la vida eterna,
el perdón de tus pecados, la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Considera todo eso, reténlo. Las promesas que Dios te ha dado, eso es para ti. Pero arrepiéntete. Ven al Señor. Ven al Señor. ¿Cuánta actualidad tiene este mensaje para nosotros? Es como si el Señor estuviera, hablando a la iglesia, a su iglesia de Chimbote, de Ancash, del Perú y del mundo. Como que el mensaje fuera para nuestro tiempo. Hoy, hermano, el versículo 7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Dos cosas importantes aquí. En primer lugar, cuando dice la palabra aquí, el que tiene oído, hay muchas personas individualmente, usted y yo, Julano, Sultano, Mengano, que son personas sensibles, que les gusta escuchar la voz del Espíritu de Dios. El que tiene oído, oiga. Sabe escuchar, sabe distinguir la voz del Espíritu Santo. Pero en segundo lugar también este mensaje está aquí en este pasaje para todas las congregaciones, para la nuestra y para las demás congregaciones de todas las denominaciones o iglesias libres. Que todas las iglesias estamos llamadas a oír la voz de Dios, a oír la voz de Dios. Y luego dice al que venciere, al que venciere. Y podemos contrarrestar aquí, porque dice Apocalipsis el capítulo ya al final, ¿dónde van a ir los incrédulos? Los cobardes, los abominables, los homicidas, al horno de fuego. Pero dice aquí al que venciere, el vencedor, no es un cobarde. No es uno que retrocede para atrás, en su vida mundana, a la vida mundana, y deja al Señor. No. Cuidado con eso. El vencer se atribuye a esa fe que salva. El que tiene fe en Cristo Jesús es un vencedor. Y venga lo que venga, hermanos, venga el sistema mundial, un nuevo sistema de gobierno, un nuevo sistema mundial de gobierno en el mundo. Usted que ha creído en el Señor, usted no hará caso a eso. Usted tiene su fe puesta en Cristo Jesús. Ahí en 1 Juan 2:14 dice, vencer es igual con la derrota de Satanás a través de la palabra de Dios que habita en el creyente. Así como Cristo ha vencido a los enemigos, a Satanás y a todos los ha exhibido públicamente, el que cree, el creyente, también es un vencedor en el nombre de Cristo Jesús. En Juan 16:33 dice, se expresa que el creyente vence en virtud del tiempo de Cristo sobre el mundo. Así como Cristo venció al mundo, el creyente en Cristo puede vencer al mundo y es un vencedor. Y voy terminando. 1 Corintios 15:44 dice, el creyente vence la muerte en la primera resurrección cuando Cristo venga. El creyente vence la muerte, así como Cristo venció la muerte, porque Él resucitó y ascendió a la diestra de Dios su Padre. El creyente también resucitará. Él es un vencedor. En Romanos 8:37 dice, somos más que vencedores en Cristo sobre todo lo que intente separarnos del amor de Dios. Puede decir conmigo, soy un vencedor. Nada me separa del amor de Cristo. A la persona que está a su lado, dígalo, yo soy un vencedor. Nada me va a separar del amor de Dios. Un vencedor son los creyentes. Son los verdaderos discípulos de Jesucristo. Son hombres que han sido cambiados, transformados por el poder del Espíritu de Dios.
Y en el último versículo dice, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esa es la gracia de Dios. La gracia que sostiene, la gracia que alimenta, la gracia que nos da seguridad de estar en la presencia de Dios. Le daré. Dios quiere darte eso. Quiere darte su bendición. ¿Por qué no abres su corazón al Señor ahora? ¿Por qué no le dices, Señor, he hecho muchas cosas, pero hoy me doy cuenta que yo necesito volver a mis inicios, a ese primer amor. Hoy me arrepiento. Hagamos una oración de arrepentimiento. Usted ahí en su casa y yo aquí en mi casa. Y tome la mano de alguien que está a su lado. Y todos juntos vamos a la presencia de Dios. Vamos a pedirle perdón. Oremos. Repita conmigo esta oración. Padre Celestial, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, me arrepiento de todo pecado y de toda maldad, de toda frialdad, de toda indiferencia, de toda hipocresía. Señor, de toda mentira. En este momento, Señor, te pido perdón. Sí, Señor, te pido perdón porque poco a poco me he estado alejando de tu presencia, de tu iglesia, de la obra que debía hacer. Pero me arrepiento ahora. Quiero pensar diferente, quiero sentir diferente, quiero actuar diferente. Mi Señor y Dios, me consagro a ti, vuelvo a ti como iglesia tuya, Señor. Y sé mi Dios, sé mi Salvador. Sé ese Dios que ha prometido estar en medio nuestro, vigilándonos, cuidándonos, protegiéndonos en este tiempo que tanto necesitamos. Tu protección, tu cuidado, Señor. Bendiga nuestra vida, Señor. Bendiga a tu iglesia. Bendiga a nuestros hermanos. Y oro por todas las iglesias de Chimbote, que podamos como iglesia arrepentirnos y volver a hacer las primeras obras. Gracias, Señor. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias por su buena atención, hermano, por colaborar, por estar ahí presente hasta el final. Que Dios te bendiga. Durante todos estos domingos estaremos hablando sobre las iglesias que se encuentran aquí en Apocalipsis, el capítulo 2, las 7 iglesias del Apocalipsis. Bendiciones para todos.